Bueno, continuamos, maestra Idalit, te cedo la palabra. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, en este marco de la transdisciplinaridad hemos tenido la experiencia ahora de haber escuchado dos ponencias. Para la siguiente va a ser una mesa de diálogo. Antes de que inicie esta mesa de diálogo, me gustaría contextualizarlos a ustedes un poco con respecto a ello. Esta mesa de diálogo nace o surge particularmente de un seminario que nosotros como doctorantes tomamos dentro del CIPSI. Este seminario tiene como meta identificar las diferentes perspectivas para construir investigación transdisciplinar. En este caso, me gustaría, antes de que comiencen mis compañeros a compartir, mencionar un poco acerca de este tema de transdisciplinaridad que empieza con el pensamiento complejo de Morin y que en 1994 también se llevó a cabo el primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. En este caso, este año se celebrará en noviembre y la sede para celebrarlo va a ser en México. Entonces, también tenemos ahí el agrado de ser la sede de este Congreso de Transdisciplinariedad. Y solo por mencionar una carta que se estableció dentro de los acuerdos que velan por este enfoque, es que la transdisciplinariedad no persigue el dominio de varias disciplinas, sino que da apertura a todas las disciplinas, aquello que las atraviesa y que las supera, es decir, mirar más allá de un estudio disciplinar para poder resolver problemas como los que han planteado los ponentes anteriores. Entonces, pues bueno, esta mesa de diálogo me da mucho gusto presentar a la maestra Jacqueline Salazar, a la maestra Iliana Murguía, a la maestra Diana Montelongo, al maestro José Maya y con especial énfasis, sobre todo por su impartición de conocimientos a todo este seminario, quien va a retroalimentar al final a esta mesa, pues será el doctor Luis Pérez. Los dejo con la participación de la maestra Jacqueline. Hola, muy buenos días. Va la maestra Iliana primero a darles una breve introducción sobre el tema. Acompañarlos nuevamente en este espacio, ¿no? En el coloquio del doctorado, pues es un espacio en donde podemos los diferentes actores, ¿no? Que pertenecemos al doctorado, poder compartir algunas pues temas y puntos de vista, ¿no? En este caso, estoy muy contenta de poder compartir espacio con mis compañeros y un gran maestro en un tema, pues, que es sumamente interesante, pero a la vez complejo, ¿no? Nosotros elegimos participar en esta mesa, pues estamos nosotros viviendo la dificultad de inclusión de la transdisciplina hacia los propios proyectos de investigación. Y pues para poder dar pauta a lo que vamos a estar tocando en esta mesa, pues es mi turno de poder abrir el diálogo y, bueno, pues poner un poco en contexto de qué es la transdisciplina. Pareciera que es algo muy sencillo de poder definir o de poder como poner sobre la mesa. Sin embargo, pues encontramos que en la revisión de los diferentes autores y que han estado proponiendo esta área de atención de conocimiento o de abordaje de conocimiento, pues que existe una gran dificultad para poder comprender y diferenciarla, ¿no? De otras áreas de estudio, de cómo podemos encontrarnos, pues también en la dificultad de poder llevarla a cabo sobre la marcha y en la realidad misma, ¿no? Porque podemos encontrarnos que al hablar de la transdisciplina, al hablar de pues este nuevo enfoque de abordaje ante las dificultades del mundo circundante, pues está pues el cómo vamos a abordar la resolución de diferentes problemas, ¿no? Es una trama súper compleja en donde podemos sobre la marcha darnos cuenta que pues los diferentes fenómenos que tenemos
día a día, van a poder ser abordados desde lugares muy específicos, pero que a la vez se van quedando cada vez más cortos, ¿no? Nos vamos encontrando que no podemos encontrar como un solo camino que nos lleve al análisis de la realidad misma por una sola disciplina, por un solo camino, ¿no? Nos vamos encontrando que a través de la revisión teórica y de las propuestas teóricas de diferentes autores, como son Niculescu, Morán, Vilar, Mota, entre otros, que son de los más reconocidos que podemos encontrar en esta área, pues bueno, ¿cómo podemos encontrarnos que el propio conocimiento de la realidad tiene siempre esta relación con otras áreas de estudio, ¿no? Y cómo esto va generando la apertura para ir generando conocimiento y las diferentes áreas de investigación. El pensar que podemos seguir abordando la realidad y los diferentes como las diferentes áreas de estudio o propuestas de investigación o diferentes como temáticas desde un solo lugar es algo obsoleto y que nos hemos estado encontrando que pues es muy complicado. Nos quedamos cortos en lo que está sucediendo. Somos seres como que estamos vinculados desde diferentes lugares, ¿no? Y entonces pues encontramos esta interrelación entre diferentes disciplinas, ¿no? Podemos darnos cuenta que el abordaje hasta este momento de muchas áreas de investigación fragmenta los problemas de estudio. Nos encontramos cuestiones insuficientes para poder, o resultados insuficientes para poder explicar la problemática que se nos presentan o las problemáticas que se nos presentan en el día a día, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta que es constante que se dirijan estas problemáticas de investigación o estas propuestas de investigación hacia áreas totalmente especializadas y entonces nos vamos dando cuenta que, pues bueno, se van reduciendo cada vez más. Entonces, bueno, pues queremos empezar con un poco de hacer esta diferenciación y darnos cuenta desde dónde podemos acceder hacia pues las diferentes áreas o puntos de vista para el abordaje de la realidad y de diferentes puntos de investigación, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Podemos encontrar que tenemos diferentes puntos de abordaje, que es desde las disciplinas, multi o pluridisciplinas y las interdisciplinas, ¿no? Podemos entender que la disciplina, pues es una categoría organizacional que se da en el seno del conocimiento científico y que instruye a la división y especialización en los diversos dominios que recubren las ciencias. Esta es una definición que otorga Morin en 1996 y es un poco como de lo que les hablaba previamente, ¿no? Cómo tendemos a dirigir principalmente hacia el análisis disciplinario, desde esta cuestión de la especialización en los diferentes dominios. Y que en este sentido no quiere decir que esté mal, tenemos que abordar, pues sí, desde cuestiones muy pues específicas, desde cuestiones muy particulares, pues los problemas de estudio. Sin embargo, esto solamente creo que da una pauta para poder seguir profundizando, ¿no? Al momento de abordarlo desde la disciplina, nos podemos encontrar que hay fronteras muy delimitadas en cuestión del abordaje del objeto de estudio, ¿no? Entonces, solamente podemos encontrarnos con técnicas muy específicas, como con lenguajes muy específicos y hasta propias teorías, en donde podemos encontrar diferentes, se podrían decir que pensadores hablan, ¿no? Autores dicen que son como monólogos, como suma de monólogos, ¿no? Que esto lo menciona Vilar desde 1997 y que pues no es algo que se haya avanzado en ello, ¿no? O sea, seguimos repitiendo en la investigación y pues en la educación misma, ¿no? Al hablar de multi o pluridisciplina, pues bueno, aquí vamos a encontrarnos que pues es el estudio
del objeto de una disciplina por medio de la reunión de otras disciplinas. Es decir, se va a ir enriqueciendo con aportes de otras disciplinas, de otras miradas, desde otros lugares, ¿no? En donde sí se van a conservar diferentes límites y como puntos específicos entre una y otra disciplina, sin embargo, que se van a ir sumando entre ellas. No sé, ahí vamos como encontrando espacios de mayor como integración, sin embargo, seguimos encontrándonos que se sigue quedando corta para la realidad misma y encontramos muy delimitada la parte del abordaje y de la, pues del abordaje de la realidad misma, ¿no? Nicolescu hablaba que pues bueno, esta suma de conocimientos, pues se mantienen al servicio de cada disciplina, es decir, se siguen manteniendo y apegando hacia sus propias áreas de estudio y sus propias disciplinas, ¿no? Antes de entrar a la interdisciplina, pues a la transdisciplina, nos encontramos cómo podemos abordar la realidad y cómo podemos abordar la investigación desde la interdisciplina, ¿no? Aquí ya podemos encontrar que, pues bueno, es una relación recíproca entre diferentes disciplinas, ¿no? En torno a un mismo problema. Es decir, aquí podríamos pensar que multi, pluri o inter podrían ser muy similares, sin embargo, pues sí, se tienen diferencias importantes, ¿no? Aquí lo que sucede es que en la interdisciplina se van a ir pasando diferentes métodos de análisis y de abordaje de alguna circunstancia o de una disciplina misma y la va a compartir con otras, ¿no? Va a ser este intercambio y esta colaboración entre las diferentes propuestas teóricas y conocimientos, también conocimientos prácticos y teóricos de las disciplinas mismas. Entonces, desde este lugar vamos a encontrar la forma de que se van a ir sumando y se van a ir complementando. Sin embargo, se queda también, pues solamente como en el uso de una o dos, o bueno, quizás a lo mejor más disciplinas, que van a estar buscando la parte de un punto en específico y que, pues bueno, pueden coincidir en la explicación desde un nivel más teórico o empírico. Sin embargo, volvemos a encontrar que hay algo que los delimita y no podemos como continuar en el aporte y en cómo entender de forma más completa, ¿no? Y la complejidad misma de lo que es nuestro entorno, ¿no? Y entonces, al momento de darnos cuenta esto en la investigación, pues, desde tiempo atrás se ha reflexionado sobre la necesidad de incluir otro espacio, ¿no? De análisis, de propuesta, que sería, pues, la transdisciplina como tal, ¿no? Que es lo que nos atañe en esta mesa de análisis, en la investigación. Entonces, bueno, ¿cómo es que surge la interdisciplina con esto que estamos, la transdisciplina, con esto que estamos hablando en este momento, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Va a hablarnos de esto un poco Diana y vamos a estar tratando de estar hablando desde diferentes puntos de vista y en un momento regreso a continuar. No se escucha, Diana. Sí, es Diana. Si pudieras prender tu micrófono, por favor. Estoy tratando de hacerlo. Ya se escucha, ya se escucha. Okay, muchas gracias. Ok, gracias. Sí, estaba tratando, pero parecía que no funcionaba. Pues muchas gracias, Ileana. Creo que es necesario saber desde dónde es que surge, porque nos da el panorama de poder comprender más, no solamente el concepto, sino cómo se ha ido interrelacionando desde una necesidad. Ya ustedes hablaban, tanto Ileana como Idalit, acerca de la fragmentación y de la subespecialización quizá también. Y es que hasta mediados del siglo XX, pues la mayoría de las ciencias tenían como medio de conocimiento esa especialización y la abstracción. Es decir, a partir de estas formas es que se podía obtener el conocimiento. Y esto fue muy útil. Incluso nos decía el doctor en la ponencia anterior de cómo el positivismo ha permitido
pues el avance hasta cierto punto de todas las ciencias, de todas las disciplinas, pero no nos podíamos quedar con esa fragmentación, porque cada vez es más evidente que esa especialización nos limita. Y la realidad misma es la que nos ha permitido o la que nos ha conducido a esa crisis que nos obliga a hacer un cambio en el modo de pensar, de razonar y pues de valorar el contexto en una visión de conjunto. Los fenómenos están interrelacionados, no se presentan de una forma única. Y es por eso que surge esta necesidad de repensar la ciencia desde un enfoque distinto. En específico, a mediados de la década de los 90, se va haciendo común en las ciencias sociales la presencia de la noción de complejidad. No voy a abordar tanto este concepto porque ya mis compañeros y Jacqueline nos van a hablar más al respecto, pero no solamente la noción de complejidad, también la autopoiesis, que acabamos de perder a Humberto Maturana, uno de los principales autores que nos habla acerca de cómo los organismos como un sistema y el propio hombre puede autogenerarse, digámoslo así, pero también conceptos como el caos, la incertidumbre y la no linealidad. Todo esto para referirse a procesos que son de naturaleza social y que requieren una visión no parcializada, porque de esta manera podemos comprenderlos de una manera mucho más completa. Sin embargo, pues las reacciones en la comunidad académica son en dos sentidos. Por un lado, habrá personas que consideren que este es un camino innovador que va a contribuir a resolver a lo mejor esas viejas limitaciones en el pensamiento social, pero también habrá personas que tengan esa resistencia e incluso hasta escepticismo y negación absoluta de la contribución que puedan tener esta visión, ¿no? Pero entre los que consideran que esta es una oportunidad, pues tenemos autores como Edgar Morin, de los que ya mencionaron a mis compañeras, también a Nicolescu, y en los años 60 principalmente también nos habla acerca de cómo es necesario un desplazamiento hacia el tipo de pensamiento que veníamos haciendo. Es decir, poner énfasis no solamente en la estandarización, sino también en hacer énfasis en esta necesidad de diferencias. Y en este sentido, pues con las teorías feministas o los estudios culturales hacen evidente esta necesidad de cambiar los enfoques y las perspectivas que no encajan en esa estandarización. Hablando ya como del y de la necesidad de adaptar y adoptar este nuevo enfoque, en los años 80 se funda el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios en París, el CIRET, y es en el 94, en el congreso que nos mencionaba Idalit, que se da ya el primer Congreso Mundial de Transdisciplinaridad, pero también la Carta de la Transdisciplinariedad, que es el manifiesto de Nicolescu, que él menciona que este es un conjunto de principios que nos van a guiar, pero que no es una imposición. Y finalmente, en el año 2003, la UNESCO crea un programa de gestión de transformaciones sociales, el llamado MOS, que nos ayuda a favorecer la investigación comparada, respaldar esas investigaciones en el campo sobre todo de la inter y de la transdisciplina. En este sentido es que el programa MOS también publica una serie de documentos de debate en donde lo que busca es contribuir al debate científico sobre estas cuestiones. Y entonces esto nos ayuda a adoptar más definiciones y entender la transdisciplinariedad, pero no solamente desde las contribuciones teóricas, sino desde la aplicación a los diferentes campos.
Como hemos visto, la transdisciplinariedad no se limita solamente a las investigaciones o a las ciencias sociales. El mejor ejemplo, nuestra conferencia del día de hoy, la primera, está dando el ejemplo de cómo diferentes disciplinas pueden contribuir y dar sus diferentes metodologías para el más allá de la transdisciplina, ¿no? Y en este sentido me gustaría que Ileana nos hablara acerca de las diferentes definiciones de la transdisciplinariedad. Gracias. Diana, ¿pueden pasar la siguiente, por favor? Pues en este tenor, en este contexto, pues hemos estado muy poco, porque pues, nada más no es tan sencillo poder abordar así, bueno, cuáles son las problemáticas mismas sin poder dar un contexto, ¿no? Pues nos damos cuenta que con todos estos avances y con todos estos esfuerzos desde diferentes puntos de vista y desde diferentes reflexiones, nos damos cuenta que, bueno, que la transdisciplina ha sido algo que ha sido una propuesta necesaria, ¿no? Ante la complejidad de la realidad misma y del presente mismo, del propio pensamiento complejo que vamos a hablar un poco después de la presentación, pues que es lo que va a estar basando, ¿no? Como toda la parte es un eje nodal en cuestión de la propuesta transdisciplinaria. Entonces, es importante darnos cuenta que la transdisciplina no es como tal una propuesta de una nueva disciplina, sino es algo que va a estar como proponiendo o va a estar tratando de generar estos espacios, esta comunicación, estos puentes entre los diferentes objetos de estudio, entre las diferentes áreas de conocimiento, entre las diferentes cuestiones que están totalmente o que se habían estado viendo las disciplinas totalmente aisladas, parcializadas, ¿no? Y que pues quedaban muchos espacios, muchos huecos, y entonces se está buscando generar a través de estos espacios como estas conexiones, ¿no? ¿Cómo se puede generar la comprensión del mundo con diferentes puntos de vista? ¿Cómo podemos unir los conocimientos? ¿Cómo podemos estar generando nuevas propuestas desde la suma? Y no nada más es qué aporta cada quien, sino encontrar la conexión entre las mismas, ¿no? La siguiente, por favor. O sea, lo que estamos buscando es no poder ver, o sea, al momento del abordaje transdisciplinario, y estamos tratando de ver, es como esta cuestión de incluirme en tratar de generar como conocimiento o algún puente transdisciplinario en lo que yo estoy haciendo, ¿no? En mi propia investigación, en la propia cotidianidad como docente, como alguien que está como construyendo saberes desde los preestablecidos, es importante apropiarse de lo que es el conocimiento a través de la transdisciplina, ¿no? Pues ya que, la propuesta transdisciplinaria, las definiciones de la transdisciplina nos hablan de cómo es importante o generar estos espacios, ¿no? De no ver la realidad en una sola dimensión, ¿no? O sea, es romper esta idea del pensamiento clásico previo y entonces empezar a darnos cuenta que la realidad es multidimensional, ¿no? Que tenemos diferentes niveles de la realidad y que se pueden ir abordando y complementando entre sí. Que si nos quedamos solamente en la observación de una parte, pues vamos a quedarnos totalmente parcializados y fragmentados, como mencionaban, ¿no? Entonces, es la necesidad de hacer este cruce de las diferentes fronteras disciplinarias, en donde se pueda ir generando la construcción de nuevos conocimientos y que estos conocimientos vayan dando pauta hacia pues esta visión de poder ver más allá de las disciplinas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor, como propone Niculescu, ¿no? ¿Cómo es que es la transdisciplinariedad? Pues indica lo que está a la vez entre las disciplinas, ¿no? Y cómo está también a través de las diferentes transdisciplinas. ¿Cómo podemos generar esta comprensión del mundo? A través de cierta unidad de conocimientos, pero atravesándolos también, ¿no? Pareciera algo muy extraño
es difícil, creo que llevarlo a la realidad misma, pero nuestra propia realidad es compleja. Entonces tenemos que empezar a generar espacios que permitan encontrar estas comunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, nos permite como darnos cuenta que hay un espacio en donde podemos encontrar cierto cruce de información de las disciplinas y ir rompiendo estas fronteras que se han ido estableciendo a través de los tiempos y que puede permitirnos seguir generando construcciones en las nuevas investigaciones desde estos lugares parcializados y quedarnos como en un punto que quizás no es malo, porque todas las disciplinas, las las interdisciplinas van a ir sumando, o sea, no quiere decir, se van a complementar, la transdisciplina viene a complementarlas también, ¿no? Es esta posibilidad de encontrar estos vínculos entre ellas, ¿no? Entonces, pues al poner este contexto, al poder incluir o tratar de definir lo que es la transdisciplina, porque pues nos encontramos con cuestiones bastante, pues, difíciles tal vez de explicar o complejas. Quiero dar paso a mi compañero José, que nos va a hablar sobre el pensamiento complejo, sobre la complejidad, sobre cómo esto puede ir pues complementando, ¿no? Todo lo que son las investigaciones y la transdisciplina misma, ¿no? Entonces, vamos hacia allá, por favor. Gracias. Buenos días a todos. ¿Podrían, por favor, pasar la siguiente? Bueno, ya se ha estado tocando, digamos, brevemente el asunto de la complejidad. Morán lo que hace para plantear esta idea de la complejidad, de ver los fenómenos desde una visión compleja, se regresa al origen de la palabra y plantea esta palabra complexus, que significa lo que está tejido en conjunto, es decir, elementos que son heterogéneos, pero que al mismo tiempo conforman el todo, ¿no? Un todo. Ahora, a la hora de hablar respecto al estudio de diferentes fenómenos, lo que sucede es que Morán propone que estos elementos que conforman el todo son diferentes factores que están entrelazados, que vienen en diferentes eventos, en diferentes tipos de relaciones entre estos elementos heterogéneos que constituyen el todo, acciones, interacciones, retroacciones, es uno de los elementos o las ideas que también plantea Morán, y aún azares que permiten que el evento, perdón, el fenómeno que se pretende estudiar sea precisamente complejo. Entonces, esto es algo que debemos, de lo que parte Morán y de lo que nos invita a considerar, dado que, como ya lo han comentado mis compañeras en momentos anteriores, podemos entonces pasar a un momento en donde veamos un fenómeno no desde una sola línea, desde solamente un punto de vista, sino reconocer estos entrelazamientos, acciones, interacciones, etcétera, como lo acabas de mencionar. Ya que, adelante. Muchas gracias por la palabra, José. Complementando un poco sobre lo que comentas sobre la complejidad y lo que ya mis compañeras han abordado anteriormente sobre este tema, yo también incluyo aquí otra parte que justamente este autor, Edgar Morán, hace hincapié en esta transformación, ¿no? De no tener un pensamiento simple, sino pasar a un pensamiento ya más complejizado, más estructurado, que lleve, y no estamos hablando de dificultad como tal, estamos hablando de un entrelazamiento, como ya tú bien decías, esta conexión de diferentes disciplinas, de diferentes conocimientos, para que nos lleve, obviamente, a una reforma del pensamiento, ¿no? A una reestructuración, ya lo decía Diana anteriormente, esa parte de repensar, ¿no? Bien importante que tenemos que tener en cuenta para que se detone lo que es la complejidad. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Y es precisamente, sí, es precisamente esta invitación y reto cuando empezamos a estudiar este paradigma de la complejidad para cada uno de nosotros, dado que cada uno de nosotros hemos sido formados desde las disciplinas. Entonces, el reto aquí es
pasar de solamente considerar un aspecto o posiblemente 2 o 3 aspectos de un fenómeno, pero poniéndolos a la mesa sin que ponerlos a la mesa implique observar las relaciones, ¿no? Como mencionaba hace un momento, las interacciones entre estos elementos que están ahí presentes en ese fenómeno que quisiéramos estudiar. Entonces, la invitación es pasar de un pensamiento más disciplinar, más lineal, más de solamente mirar una dimensión, a pasar a ver las interacciones que hay, las retroacciones que hay entre esos elementos que conforman los fenómenos cualquiera que estemos estudiando. Ahora, hay algo importante, sin que esto implique que vayamos a llegar a un conocimiento completo. Morán lo plantea como una ilusión, ¿verdad? El pensar en un conocimiento completo de un fenómeno es una ilusión. No podremos llegar propiamente a un conocimiento completo, dado que estas interacciones, retroacciones que se dan entre los diferentes elementos hacen que ese fenómeno vaya recobrando nueva vida a cada momento. Y por lo tanto, este conocimiento no puede ser completo, pero sí cada vez, digamos, más con mayores elementos respecto a ese fenómeno. ¿Ya que? Sí, así es, ya lo comentas, José, algo importante. No tenemos que quedarnos con esta parte. ¿Sí? ¿Me escuchan? Listo. No podemos quedarnos con esta idea de simplicidad nuevamente. O sea, creo que esta parte de pensamiento complejo nos hace llevar a reformularnos lo que ya conocemos. No está diciendo tampoco que dejemos a un lado lo que conocemos, nuestras disciplinas. Tampoco está diciendo ni mencionando eso tal cual, sino que más bien yo diría de esta forma que romper fronteras, ¿no? Sobre otras con otras disciplinas o hasta con nosotros mismos como colegas, ¿no? En cierta parte también es necesario y fundamental. Y otra parte creo que muy importante de esta parte del pensamiento complejo es que no solamente va a lo investigativo, creo que empieza desde nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que comenzar a cambiar y a verse de manera diferente, a pensar y ver el mundo de manera diferente, a podernos no es ver la vida de tan lineal, tan simple, tan estructurada, sino más bien, al final de cuentas, o sea, vivimos en un mundo complejo, vivimos y somos seres complejos, ya que obviamente siempre hay movimientos, hay reestructuras en el mundo, y no solamente en el mundo, sino también en lo que vamos conociendo. Entonces, creo que tiene que empezar de nuestra actitud, para cambiar nuestra actitud, y de ahí nuestro pensamiento, para conllevar a ello a nuestra formulación de otra idea de investigación con otras disciplinas, estructurar, conjuntar ideas, no solamente sentarnos en una mesa, ¿no? Y cada quien debatir sobre su tema, digo, eso no es, sino más bien preguntarle al otro sobre lo que no conocemos tal vez nosotros, o lo que el otro conoce más, y así ir hilando ideas, estructurando las ideas, que el otro también nos pregunta a nosotros también sobre lo que estamos trabajando tal vez, y yo creo que es eso, ir encaminando. Yo sé que es un reto que todavía obviamente está en pie en este siglo. Creo que hemos estado logrando hacer muchos cambios en este sentido, pero creo que lleva paso a paso poder llegar a esta situación de un pensamiento complejizado, ¿no? Adelante. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Bueno, entonces, el pensamiento complejo nos lleva entonces a reconocer que los fenómenos que están a nuestro alrededor y de los que somos parte son complejos precisamente, ¿no? Es decir, son diferentes fenómenos que confluyen en diferentes procesos que están interrelacionados y que de esta manera conforman un todo. ¿Sí? Entonces, el poder ver los fenómenos desde un punto de vista de sistemas complejos, ¿no? Como dice acá la diapositiva.
Hablando de lo que comentaba mi compañera Yaque, es entonces el punto de partida sería reconocer que los fenómenos a nuestro alrededor son complejos, ¿no? Son sistemas complejos a los cuales no podemos hacerles, es decir, para conocerlos de una manera más integral no podríamos, dado que quedaríamos limitados, abordarlos desde la disciplina. Tenemos que dar pasos más hacia adelante, de manera que podamos empezar a reconocer esas interrelaciones, cómo esos factores no están solamente ahí puestos a una mesa, ¿no? O en medio de la naturaleza, sin que estos tengan una relación unos con otros. Por el contrario, reconocer que estos sistemas se interrelacionan entre ellos y van provocando diferentes consecuencias, que no de manera lineal, dado que, como comentábamos hace un momento, aún cuestiones azarosas intervienen para ir mostrando la evolución de determinados fenómenos. Entonces, este asunto de las interacciones es uno de los puntos muy interesantes, muy básicos, pero no por básicos sin importancia, sino que conforman la base de este pensamiento complejo. ¿Ya qué? Creo que, gracias, José. Creo que un punto aquí bien importante que el sistema se conoce, el sistema complejo, yo creo que daría pie a entender como una fusión entre diversas disciplinas o entre diversos conocimientos. Para ello, pues obviamente lo que mencionas, José, es muy interesante porque sí es interrelacionar, interconectar nuestros conocimientos, valga la redundancia que acabo de decir anteriormente, con otras disciplinas, pero es importante que quede claro esto. No solamente es que yo conozco y tú conoces y ya, no es eso, es abrirnos, ir más allá. De hecho, Morán lo dice en uno de sus estudios, migración de conceptos, ¿no? Es esta parte, yo tengo una idea y poder desplazarla y aperturar este tipo de idea, de conocimiento hacia otras disciplinas, hacia otro tipo de investigadores, es lo que da pie a un sistema complejo, porque vaya, sistemas hay muchos, pero creo que complejo tiene aquí el punto que es importante, que es fusionar los diferentes conocimientos, entrelazarlos y unirlos de manera que de manera más holística, de manera más global, de manera más dinámica, que no solamente se quede lo que yo conozco nada más y lo que tú conoces, sino entrelazar. Creo que es algo bien importante para que se dé un sistema complejo. Bien, no sé, no estoy viendo ya la presentación, no sé si la pudiéramos retomar, pero bueno, avanzamos. Una característica que es muy importante cuando se habla de sistemas complejos es la interdependencia. Si recordamos hace un momento, y bueno, lo hemos estado comentando durante ese tiempo, el asunto de estos diferentes factores que están entrelazados, que están entretejidos y que no podemos verlos una vez que están dentro del tejido, no los podemos ver de manera individual, de manera separada. Son interdependientes y se definen unos a otros. Lo que sucede con uno de estos elementos, uno de estos factores, va a impactar lo que suceda con el resto de los factores o elementos que conforman a este sistema. Entonces, esto debemos tenerlo claro porque de pronto, bueno, en la tradición disciplinar, perdón, el estudio de los diferentes fenómenos ha sido muy de manera aislada. Es decir, está este fenómeno y de pronto olvidamos que alrededor de este fenómeno que queremos estudiar existen otras cosas con las que está en una dependencia permanente y que va de la individualidad de ese elemento a la totalidad, ¿no? En una manera dinámica que no puede verse de otra manera. Morán nos advierte que algo muy interesante me parece que, por otra parte, no podemos pensar en los sistemas complejos o en los fenómenos complejos como estos fenómenos, digamos, masivos, ¿no? Me viene a la mente los fenómenos de migración
masiva, los fenómenos de violencia, ¿no? Como desde hace años hemos vivido en nuestro país, desafortunadamente. No solamente ahí está la complejidad, no solamente ahí podemos ver sistemas complejos, y nos lleva a reflexionar como la vida cotidiana de una persona es en sí compleja. Esta parte me gusta mucho porque precisamente en nuestra propia vida, nosotros somos parte de un sistema más amplio, ¿verdad? Y lo que sucede con nosotros alimenta al sistema al que pertenecemos, y lo que la sociedad como sistema hace o deja de hacer hacia nosotros también influye en nuestra vida, ¿no? Entonces es una interacción permanente de ida y vuelta. Y de esta manera podemos ver la interdependencia, ¿no? Desde sistemas complejos que pueden ir desde una persona hasta fenómenos digamos, más amplios, ¿no? De una dimensión impresionante. Incluso, Basara Nicolescu dice, aún esos sistemas complejos están desde un átomo, ¿no? Entonces, desde el átomo hasta el universo, estamos viendo ahí sistemas complejos con todo lo que está en medio de estos dos, ¿no? Una postura, me parece, muy, muy interesante, ya que. Claro que sí, José. Creo que algo también bien importante y fundamental tomar en cuenta un término que está ahí dentro de estas lecturas de transdisciplina es el diálogo, ¿no? Que nos llevaría a todo esto. Creo que es algo bien importante que se dé, que se nutra, que se haga, que los diversos especialistas tengan un diálogo en conjunto para que pueda darse esta interacción, esta necesidad de entrelazamientos, y así pueda surgir esta parte de complejidad y que nos lleve al camino de la disciplina, ¿no? De la transdisciplina, perdón. Creo que esto es bien importante tomarlo en cuenta. Dialogar es fundamental. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, ya comentabas, José, que obviamente siguiendo hablando de esta parte del sistema complejo, tomando aquí en cuenta a García, que él también investiga un poco sobre esta parte de sistema de complejidad, y que él mismo, ¿no? aborda en sus temas, comienza desde la interdisciplina, hablando un poco para poder llegar a esta parte después de complejidad. Primero tener como este diálogo entre diversos especialistas, nutrirse de ello para poder avanzar y poder romper para este paradigma de simplicidad y pasar a esta parte de complejización, ¿no? Él lo menciona aquí, que obviamente el sistema pues es un total de conjuntos, ¿no? ¿De conjuntos de qué? De disciplinas y de interacciones también, obviamente, que van ahí puestas sobre cada uno de los diversos especialistas que están generando, obviamente, un conocimiento, pero más total, más llenador, se podría decir así. Vamos a la siguiente, por favor. Y eso precisamente, estas reflexiones en ese último tramito que tuvimos, nos lleva a una propuesta de Morán, que le llama el pensamiento ecologizado. Precisamente es en el sentido de reconocer que nosotros como humanidad, la especie humana, no estamos separados de todo el resto de seres vivos a nuestro alrededor, que somos parte, él dice, en reconocer que somos parte, hijos del universo, ¿no? Es decir, somos parte del mismo gran sistema global, y como un sistema, lo que suceda o deje de suceder con uno de los elementos de este sistema, en un momento dado, más tarde o más temprano, tendrá un efecto hacia el resto del sistema, ¿no? Ahora, bueno, y aquí podemos ver ejemplos, por ejemplo, como el de la actual pandemia que estamos viviendo, y por lo cual estamos haciendo un coloquio virtual, ¿verdad? Que lo que sucedió en un lugar, en un suceso muy local,
nos tiene aquí, ¿no? Después ya de más de un año. ¿Por qué? Pues porque somos parte todos de este mismo gran sistema, ¿no? Ahora, no debiéramos, nos advierte Morán, que no debemos olvidar que no debemos ver estas consecuencias solamente en el momento presente, ¿no? O como ahora con la pandemia, un año, dado que muchos de estos eventos que suceden a nivel de este gran sistema global tiene una historia, es decir, tiene un pasado, y además atraviesa el presente y tiene unos efectos hacia el futuro, ¿no? Eventos como esa tragedia de Chernobyl creo, un ejemplo muy claro, porque de pronto podíamos pensar, claro, sucedió hace tantos años. Sin embargo, si tú y yo nos ponemos a buscar información actual en Internet, podríamos ver cómo todavía hay consecuencias y bastante graves en la vida de muchas personas. Entonces, todos lo que sucede en los sistemas, debemos considerarlo. Viene de una historia, atraviesa el presente y tenemos que alcanzar a verlos hacia lo que pudiera suceder en el futuro. ¿Ya que? De acuerdo contigo que todo obviamente va cambiando, creo que ya lo había mencionado anteriormente. Esta parte del pensamiento ecologizado creo que tiene que ver también con un término que adjudicó a Morín, que también da pie a lo que es la autoecoorganización, ¿no? Que él mismo en sus textos también que habla sobre ello, pues plasma esta idea de nuevamente pasar a la autoecoorganización. Hola, ¿qué tal a todos? Buena tarde. Una disculpa por esta plataforma. Habíamos programado que fuera todo el día de hoy continuo. Lamentamos por el cambio de en vivo, pero ya aquí seguimos. Les quiero agradecer a todos aquellos que están siguiendo nuestra transmisión, ya sea por la página de Facebook de Doctorado Coloquio SIPSI y por medio de la plataforma de YouTube que se llama Coloquios SIPSI. En este caso, pues bueno, esperamos volver a contar con la asistencia de todos quienes estaban, si no mal recuerdo, habían aproximadamente 50 visitas y bueno, estamos invitando también a que puedan nuevamente unirse. Recapitulamos un poco para quienes acaban de ingresar. Estábamos en la mesa o estamos en la mesa de la investigación transdisciplinar, un camino de retos y decisiones. Y pues bueno, estamos acompañados de los diferentes ponentes que en breve comentaré, pero lo más importante es este planteamiento que estaban haciendo los participantes de diferentes momentos de la historia, diferentes situaciones que hacen pensar o hacen relevancia al pensamiento ecologizado que mencionaba Morín, de cómo poder observar las diferentes problemáticas para sobre todo darles solución y que precisamente se necesita este pensamiento ecologizado. Los ponentes de esta mesa continúan siendo la maestra Jacqueline Salazar, la maestra Ileana Murguía, la maestra Diana Montelongo, el maestro José Maya, y también tenemos como invitado para retroalimentar a la mesa al doctor Luis Pérez. Por el momento estamos esperando que se conecten la maestra Jacqueline y Diana, pero los dejo con el maestro José Maya y por un comentario que también había mencionado la maestra Ileana. Los dejo con la transmisión. Muchas gracias. Entonces, bueno, así como retomando el ejemplo que daba al final, esta tragedia de Chernobyl, algo parecido sucedió en Italia también, y estos son tragedias, ¿no? que la humanidad ha sufrido, hemos sufrido, ¿verdad? Creo que tenemos que cambiar aún el discurso porque a la hora de decir ha sufrido, entonces yo me estoy poniendo desde fuera, ¿verdad? Pero hemos sufrido como humanidad
que traspasa toda frontera, ¿no? Toda geografía, toda ideología, sucedió en un momento, en un cierto lugar. Sin embargo, todo el derrame de esa planta nuclear, las nubes tóxicas, etcétera, evidentemente que se fueron mucho más allá del lugar en donde sucedió esto, ¿verdad? Y por lo tanto, esto nos debe llevar a reflexionar esta necesidad de pensarnos, no como yo en este lugar y el resto de la humanidad y el sistema, la naturaleza como fuera de mí, sino que yo como parte de este gran sistema global. Iliana, creo que tenías un comentario como en esa línea. Sí, gracias, José. Bueno, de esta cuestión, ¿no? De cómo nosotros podemos estar todo el tiempo enfrentándonos a circunstancias que tenemos que ir resolviendo al día a día, ¿no? Que nuestra realidad va cambiando constantemente, que nosotros somos parte de este cosmos, como dice Morín, ¿no? Que somos hijos del cosmos y de este universo y de esta realidad como tal, ¿no? Y que a veces pensamos que ya la realidad está construida o está constituida y en un instante cambia, ¿no? Como bien mencionabas sobre la pandemia, como bien mencionabas, ¿no? De esta cuestión de Chernobyl, ¿no? De esta cuestión que sucedió hace años. Sin embargo, pensamos que podría ser algo ya del pasado y que eso quedó como aislado y que ya se resolvió. Y apenas leí una noticia en donde se reactivó, ¿no? La parte, el reactor nuclear de Chernobyl y que no tienen idea desde dónde está esta cuestión. No pueden entrar drones, no pueden descubrir. Entonces, bueno, las circunstancias siguen modificándose y algo que ya pensamos que había como quedado ahí y que estamos esperando tal vez a que se disminuyera como todos los niveles, ¿no? Nucleares para terminar como la radiación, no sé cómo decirlo, pues nos habla de diferentes formas de abordaje y de cómo empezar a replantear esta realidad, ¿no? De este desastre nuclear y de cómo enfrentar ahora esta circunstancia, ¿no? Que puede estarse presentando una posibilidad nuevamente de otra nueva catástrofe, de algo que pasó y que pues ni siquiera lo considerábamos, ¿no? Y que como desde este lugar, desde la visión transdisciplinaria también, pues nos retoma hacia la parte teórica, ¿no? De cómo al momento de llegar a la transdisciplina, pues nos hemos dado cuenta y revisando como pues todos los textos o algunos de los textos nos hablan de cómo pues la física cuántica, ¿no? Pues, dan pauta para poder generar nuevos propuestas y para poder como hablar de cuestiones transdisciplinarias, ¿no? O interdisciplinarias, multidisciplinarias, y que, bueno, no es algo que como aislado, ¿no? O sea, cómo el vínculo entre las disciplinas van a poder dar respuesta ante diferentes problemáticas, ¿no? Y que es súper necesario al estar internos o integrados en este cosmos, en esta parte universal, ¿no? Entonces, esto es un reto para todos los que estamos vivos, creo, el día de hoy, y que nos estamos cuestionando cómo podemos aportar algo hacia la realidad o cómo puedo abordar algo que está presente en mi vida, ¿no? Y que no sea solamente una simple repetidora, sino que esto me permita pues, poder aportar algo diferente hacia la realidad misma, ¿no? En la que yo estoy inmerso. Yo estoy cambiando todos los días, ¿no? Esto es la transdisciplina, ¿no? O sea, yo soy una persona diferente hace una hora, hace un año, ¿no? Y creo que a todos nos está sucediendo. Entonces, ¿por qué no permitirnos incluirnos en esta cuestión? ¿Cómo nuestras investigaciones pueden pues dar pauta a esto, ¿no? Pero bueno, ya me estoy adelantando un poco como hacia lo que vamos a continuar, ¿no? Y a la importancia de ser como estos actores de cambio, ¿no? Ante estas cuestiones que a la vida cotidiana van saliendo, ¿no? Si te parece, José, podemos pasar a esta, si retomamos las diapositivas en esta parte claro, de la educación. ¿Sí se podrá? Y bueno, dejamos la palabra a Diana. Listo, ya quedó las diapositivas. La siguiente. Y retoma Diana. Ok, pues como
Sí, la anterior. La anterior. Como bien decía Liliana, el asunto de la transdisciplina no es solamente el quedarse en el concepto. Yo creo que el reto es saber cómo se entrelaza, ese desarrollo de la ciencia no es solamente la acumulación de conocimiento, sino organizar esos principios en bien de ese conocimiento. Y creo que en ese sentido se requiere una articulación de saberes, que no es nada sencillo. Créanme que durante el seminario que estamos tomando, hemos visto cómo romper con el paradigma que tenemos positivista y que ha sido años de estar transitando por ese confort que nos da el saber cómo utilizar una metodología, cómo el especializarme tanto ha traído frutos. Y varios autores nos dicen que no se trata de hacerlo a un lado, sino de saber integrarlo. Yo creo que ahí el reto es también aceptar que el conocimiento, la educación, la propia universidad, me refiero a nivel global, implica reconocer los cambios a nivel económico, sociales, políticos, los cambios en la humanidad. Hace rato mencionaban la pandemia. Liliana nos está hablando de un desastre que aparentemente quedaba en el pasado y que estamos viendo que no. Entonces, esto requiere también el reconocer que nuestros niveles educativos pueden estar volviéndose obsoletos. Lo vemos ahora, cómo va a tener que reestructurarse en esa vuelta a la normalidad el sistema educativo en el país, y creo que en el mundo, va a tener que adaptarse a un sistema híbrido de inicio, pero también el reconocer cómo las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a integrarnos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el papel incluso del docente va a ser un papel fundamental. Pero me gustaría darle la palabra a Iliana para que nos hable de esta necesidad de no parcializar el saber, por un lado, y que esto nos lleva a que no se pueden buscar soluciones de un solo tipo, y que por otra parte es necesario hacer planes de estudio diferentes. Y no me estoy refiriendo solamente incluso a la universidad, a nivel de licenciatura de la universidad, sino el considerar la educación como esa plataforma, ese vía en la cual podemos empezar a aplicar la transdisciplina. ¿Eliana? Claro que sí, gracias, Diana. Esta parte, ¿no? De que, bueno, ya me estaba adelantando un poco y que Diana ha profundizado más, ¿no? Esta cuestión de nosotros ser actores mismos dentro de la educación, nosotros como estudiantes del doctorado, como también puntos de formación, en mi caso, y algunos de mis compañeros que también son docentes y que están en el apoyo de la construcción de conocimientos, nos encontramos con este reto inmenso de no volvernos repetidores, vuelvo a decir, ¿no? De no volver a fragmentar la información, y de cómo también está en nuestras manos esta parte y esta necesidad de generar pensamientos más amplios y pensamientos complejos, pensamientos en donde el otro pueda reflexionar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Cómo nosotros también en nuestro punto de formación nos damos cuenta que a lo largo de mi formación académica, pues me he encontrado en que quizás si desde un principio o desde momentos previos de educación, la reflexión más fenomenológica, más epistemológica de ciertos puntos me permitiría tal vez en este momento tener como mayor visión en torno a cómo poder integrar el punto de vista transdisciplinario, ¿no? La siguiente, por favor, o sea, ya que en la educación es necesario, como lo propone Raúl Mota, ¿no? Es necesario realizar esfuerzos de integración, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que que no sean materias separadas, que podamos encontrar esta conexión entre ellas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros generar este aprendizaje y este conocimiento desde un punto más dinámico, ¿no? Que podamos generar esta conexión.
entre las disciplinas, ¿no? Que no continuemos con el pensamiento parcializado, que demos pie al pensamiento complejo, que demos pie a que el mundo es complejo, a que nos demos cuenta que la realidad no se resuelve con un 1 más 1 es 2, o sea, tenemos que hacer fórmulas, ¿no? Mucho más complejas y requerimos de generar esta apertura mental, esta apertura en torno al pensamiento y a las nuevas propuestas y a las nuevas formas de pensar, esta posibilidad de inclusión de diferentes puntos de resolución. Y nos encontramos que no nada más es una cuestión de actitud individual, sabemos que esto está inmerso dentro de circunstancias institucionales y de una repetición de planes de estudio y que a veces como docentes nos piden que cumplamos ciertos como estructuras o ciertas temáticas y a veces puede ser complicado como proponer algo distinto. Sin embargo, desde la cuestión personal, desde la cuestión, ya sea como alumno, como docente, tenemos como esta posibilidad de generar este cambio. Podemos encontrarnos esta complicación en la cuestión institucional. Sin embargo, si empezamos a aperturar este tipo de reflexiones, vamos a poder llevar a cabo de una forma más, se podría decir como más amigable, como tal vez, o un poco más digerible, las investigaciones transdisciplinarias, ¿no? Porque la realidad requiere una visión transdisciplinaria del mundo. El mundo es transdisciplinario, no estamos parcializados. Podemos seguir sumando cosas, ¿no? Y verlo aislado y de repente decir, bueno, y hacemos un collage, pero pues en realidad nunca se incorporan en una foto, ¿no? Entonces, tenemos un reto importante frente a nosotros, ¿no? Y esto es parte de esta mesa de diálogo, ¿no? De cómo esto también mencionaba Diana, como mencionaban mis compañeros, de cómo pues nos encontramos desde la propia definición, desde las propias propuestas, complicaciones ante el poder como fluir de la investigación transdisciplinaria, del pensamiento transdisciplinario dentro de la misma ecuación. Sin embargo, se puede realizar, ¿no? ¿Cuáles son los retos de esta parte de la cuestión de la investigación transdisciplinaria, ¿no? De esto nos van a hablar mis compañeros Jackie y José, vamos a seguir dialogando, sin embargo, creo que es importante escuchar diferentes puntos de vista. Creo que es dar pie hacia las reflexiones transdisciplinarias y hacia la comprensión misma de la transdisciplina. Esto es un acto mismo de empezar a hacer como pie o a empezar a hacer una brecha, ¿no? De generar pensamientos distintos, ¿no? Jackie, José, vamos a... Perdón, Diana. Ay, perdón, Diana, perdón. Sí, antes de pasar a los colegas, quisiera precisar también acerca del papel de la cultura. Creo que cuando hablamos de cultura en la educación, no es solamente la clase de música con la flauta en la secundaria, ¿no? Sino cómo podemos, desde nuestro papel de docentes, desde nuestro papel de profesionales, considerar el ser humano desde una parte integral, por supuesto, pero que pueden haber diferentes formas o procesos transformadores. Y creo que la cultura es una vía pues muy rica y que nos puede dar la oportunidad para ejemplificar la transdisciplina. Creo que hemos tenido hoy un muy bonito ejemplo al finalizar la conferencia de las compañeras de la asociación que nos presentaron. El video que nos presentan no es solamente el video, sino todo el proceso que lleva para hacer esa construcción, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Cuando se dice que la transdisciplina debe considerar también el papel de la cultura, creo que es una gran oportunidad para esto. Era solamente eso. Muchas gracias. Ahora sí, cedo la palabra a José y a Jackie. Muchas gracias por sus intervenciones, chicas. Hace rato, disculpen por las fallas técnicas que tuvieron, que creo que me quedé con media palabra por ahí, pero creo que por ahí le comentó algo que justamente tiene que ver con esta parte y que vamos uniendo. De hecho, si se dan cuenta, todo esto que estamos hablando no está desligado, más bien va unido, aunque estemos hablando de educación, de ecología, de complejidad, al final todo es parte del todo. Estamos hablando de lo mismo. Y creo que un poco de lo que
pasando al siguiente tema, por favor, podríamos pasar a la siguiente diapositiva, que es la parte de los retos. Otra vez abordando aquí a Rolando García con una cita aquí, que él habla todavía de los problemas ambientales, que creo que no solamente podríamos hablar de los problemas ambientales, también estamos hablando de la educación, como hace rato retomaron mis compañeras, otros temas que tenemos en el mundo, que son variados, y que yo creo que para esto un término bien importante que él utiliza es la articulación entre disciplinas. Ya hablamos hace rato de la articulación, la integración, la integración de conocimientos. Siempre es fundamental. Mis compañeras ya también han retomado este punto, que creo que siempre va a ir vinculado a la transdisciplina. Cuando hablamos de complejidad, cuando hablamos de transdisciplina, estamos hablando, sí, de un reto, pero sí de algo que se está haciendo, que ya se está llevando a cabo, y que tenemos que en sí lograr en una investigación. Si queremos hacer transdisciplina, tenemos que ser abiertos a distintas ideologías, a distintos pensamientos, a distintas estructuras, dinámicas, hasta nosotros mismos, como mencionaba hace rato Ili, ¿no? Cambiar, nosotros somos seres cambiantes, somos seres complejos, y donde vivimos, el mundo en el que estamos, de por sí es complejo. Ya vemos muchísimas cosas que están afectando y que están cambiando casi diario, ¿no? Vemos estas circunstancias que nosotros estamos moviendo al mundo, y el mundo nos está moviendo a nosotros. Ya hablamos de esto anteriormente con el pensamiento un poco ecologizado y complejo, que somos una dinámica, somos multidinámicos también, o sea, no somos simples, no somos seres simplistas, no somos reduccionistas. Tendemos a esto, sí, en cierta parte, pero debemos de aperturarnos a otro tipo de ideas. Yo creo que esto es un reto, como bien lo dice aquí el subtema que estamos hablando, claro, pero que ahorita, hoy en día, creo que se está haciendo mucho a nivel mundial sobre este tema. Se ha hablado, se ha discutido, se ha debatido en diversos, creo que congresos, diversos autores lo han mencionado ya. Tenemos las bases teóricas, el sustento, pero debemos ir más allá de eso, ¿no? No solamente quedarnos en lo que ya no conocemos, en lo que sabemos de trans, sino abordarlo ya a nivel práctico, ya hacerlo real, vaya. Creo que este es el reto que nos debemos imponer día a día nosotros que somos investigadores. Adelante, José. Sí, gracias, Jackie. Y esta necesaria articulación de la que has comentado, en base a lo que comenta Rolando García, tiene, y lo hemos comentado, ¿verdad?, en diferentes momentos, de fondo, en cada uno de nosotros habla de una actitud, ¿verdad? Una actitud que es como, y esto sí a nivel individual. Después podremos tratar y hablar acerca de las cuestiones estructurales, como que retomaba Ileana cuando hablaba de las instituciones, pero hablando de nosotros, empieza también con una actitud, ¿no? Una actitud para... el doctor en algún momento del chat de YouTube comentaba de ser humildes, ¿no? Para reconocer primero que mi punto de vista en cuanto a disciplina es importante, sin embargo, no puede abarcar, no puede llegar a dar una comprensión más compleja de los fenómenos que quisiéramos abordar, estudiar. Entonces, es por una parte una actitud de humildad para reconocer esto, lo cual en sí mismo tiene muchas cuestiones ahí por resolver, ¿verdad?, a nivel individual, y por otra parte, una actitud de apertura, que ya lo hemos estado comentando en diferentes momentos de esta mesa, de apertura para mirar desde otros puntos de vista, para escucharme, ¿no? Escucharme y escuchar a los demás, para exponer de una forma propositiva mi punto de vista, mis saberes. Entonces, el asunto de la actitud en esto de la investigación transdisciplinar es un reto en sí mismo. Jackie. Así es, José. Tienes mucha razón. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, para ir entrelazando las ideas. Justamente
creo que José lo intervenías en algún momento en la parte de complejidad, que no es complejidad que abarcar todo, no está significando eso ni hablar de todo, porque vaya, es un hecho imposible totalmente poder abordar todo conocimiento, ¿no? Pero sí aperturarnos, creo que es la idea y lo que quiere dar a entender esta parte de la transdisciplina, aperturarnos, vincularnos con otros especialistas, hasta con especialistas dentro de nuestra misma área, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta desvinculación. Desde ahí partir y poder irnos abriendo hacia otras especialidades, ¿no? Tal vez que convengan o competan en ese momento hacia nuestra investigación o nos aporten y nutran hacia nuestro conocimiento. Creo que esa es la idea que quieren dar estos autores. Aquí citando a Luengo, pues ya él mismo lo dice, ¿no? No podemos abarcar todo completo, es un hecho imposible totalmente, pero sí comprender que es necesaria la nutrición, información de conocimientos con el otro y empezando obviamente con uno mismo y con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de ser. Creo que desde ahí comienza esto, porque de nada sirve que yo quiera hacer transdisciplina si yo tengo otro tipo de pensamiento, otro tipo de ideas o creencias o vivencias, ¿no? Entonces creo que debemos de comenzar a ser otros, a entrar en otro tipo de... en algún momento leía a Morán también mencionando esta parte que no cerré totalmente con la parte de conciencia ecológica y pensamiento ecologizado, que mencionaba, ¿no? Que debemos no cerrarnos a la idea de que somos unos. Somos seres individuales, claro, pero a la vez somos seres sociales. Somos seres sociales inmersos en este mundo, en esta vida. Ya mencionaba Diana lo importante que es la parte histórico-cultural, ¿no? Bien importante eso, no dejarlo a un lado, porque somos seres sociales, sí estamos formados individualmente, pero a la vez somos complejos, pero a la vez el mundo es complejo. Entonces es una red de conexiones entre todos. Yo creo que esa es la idea y el reto también que tenemos que llegar a hacernos. Desde nuestro pensamiento, cambiar esta forma, este paradigma disyuntivo de pensar y poder abrirlo, dar apertura a nuevos conocimientos y para así poder llevar a cabo una investigación transdisciplinaria. José. Sí, gracias. Ya estamos en el tiempo para terminar. Solo quisiera hacer un breve comentario de otro de los retos para la investigación transdisciplinar es precisamente el asunto institucional, ¿no? Pero si nosotros de manera individual nos proponemos ir dando ciertos pasos, entonces el camino podrá ir de alguna manera y otra manera uniéndonos esfuerzos, ¿no? Nuestros esfuerzos individuales y colectivos, ir transformando de manera paulatina las estructuras, ¿no? Institucionales de las que de hecho todos formamos parte, ¿no? Como desde esta visión compleja. Es algo que queda, pues bueno, digamos, en el tintero, para continuar comentando en otros espacios, en otros momentos, y avanzar a hacer realidad la investigación transdisciplinar. Creo que terminamos y ya estamos en el tiempo, así que cedo la palabra a Idalí. Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, bastante ilustrativa y sobre todo referencial esta información que nos comenta cada uno de los ponentes. Me parece importante también resaltar que el tema de la transdisciplinariedad se sigue construyendo, se sigue formando y cada vez vamos dando cuenta de la importancia que existe en poner esta perspectiva transdisciplinar, sobre todo ante este evento internacional que acabamos de vivir hace un año y bueno, continuamos viviéndolo, que es la pandemia. Me gustaría darle la palabra al doctor Luis para que pueda hacerles unas preguntas que detonen el diálogo y la retroalimentación. Gracias. Pues los he estado siguiendo con mucha atención. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Muchas gracias. Sí, los decía que los he estado siguiendo con atención desde temprano y particularmente en esta mesa.
Yo creo que están ustedes asumiendo ese reto desde un posgrado, desde una universidad, en un país como el nuestro que requiere flexibilizar muchos planos, como ya lo decían, desde lo institucional, para empezar justamente a hacer las cosas de una manera diferente, que pueda aproximarse de otra manera a los problemas que tenemos hoy en día, como la pandemia, ya lo decían ustedes, los problemas migratorios, que son un entrelazamiento entre cuestiones básicas, ¿verdad?, de trabajo, alimentación, búsqueda de mejorar las condiciones de vida, de salud. Y si pensamos en todo eso, ya ahí mismo está todo el tema de la complejidad. Continuando un poco en la reflexión con ustedes, yo agregaría esta idea que a veces permea cuando uno empieza a hablar de la multidisciplina, de la interdisciplina y luego de la transdisciplina, es esta idea que es un poco errónea de que al ir arribando a un nivel diferente de pensar, de investigar, de procesar, es como si se borraran los anteriores, lo cual no es cierto. Podríamos decir, desde la disciplina que separa, es necesario haber separado, es necesario especializar el pensamiento, las técnicas, los instrumentos, es necesario, no lo podemos dejar atrás. Un siguiente nivel es la multidisciplina, y la multidisciplina reúne a varias miradas, los pone a trabajar juntos. Un tercer nivel es la interdisciplina, que esta lo que va a procurar es integrar. Entonces, si ya están reunidos, ahora vamos a integrar esos procedimientos. Y en el nivel que estamos hablando, que no es el último, obviamente, la transdisciplina o transdisciplinariedad, se trata ir más allá de la integración, que es dar cuenta de cómo estos conocimientos, como ya lo señalan ustedes, están articulados, aunque nosotros hayamos aprendido a verlos separado. Entonces, todo esto nos habla de ese enorme reto que tenemos los investigadores, ustedes como estudiantes que en breve también serán investigadores o continuarán su ruta como investigadores. Y me parece que el reto está ahí, ahora que retomaban el tema de la educación. Ha sido necesario o es necesario seguir insistiendo con esto desde los niveles más básicos de la educación para consolidar poco a poco esta nueva manera de trabajo que, como ustedes bien señalan, es un reto. Yo diría un poco la pregunta que motiva esto. En sus propios proyectos de investigación, yo lo hago con lo que a mí respecta, pero en sus proyectos de investigación, ¿ustedes dónde y cómo están descubriendo, aproximándose a aquellos elementos que puedan ser de orden transdisciplinario y de orden complejo? Creo que en cada uno de los temas, si ponemos la lupa sobre ellos, hay elementos. Lo que pasa es que a veces no tenemos como la lupa para ver eso, pero ahí están en germen, vaya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde cada uno de sus temas se volvería pertinente invitar quizá a un biólogo, a un antropólogo, ¿verdad?, a un médico, a un, no sé, a un ingeniero, ¿verdad? Si fuera necesario poder pensar, claro que este va a ser el reto, no solo para ustedes, sino para sus comités de tesis, sus comités de investigación, para el centro de investigación, para la universidad misma. Y ahí es donde entramos al tema de la complejidad como antecedente de la transdisciplinariedad. Entonces, un poco me gustaría plantear eso, quizá no para responderla aquí, ahora, sino para continuar con ustedes en este diálogo que justamente es lo que caracteriza la transdisciplinariedad. Muchas gracias, doctor Luis, por su aportación.
Brevemente tenemos una pregunta que nos hacen de Julia Tunic. Felicidades, felicitándolos. Además, antes de que cortáramos, habían bastantes felicitaciones. Por ahí vi de la doctora Adela y de otros compañeros también del doctorado. Y bueno, la pregunta de Julia va con respecto a que en la transdisciplina existe mucha perspectiva para investigaciones futuras. ¿Ustedes cómo ven que puede ayudar la transdisciplina en estas investigaciones futuras para el periodo post-pandemia? ¿Quién le gustaría contestar? Si quieren, contesto, y mis compañeros quieren complementar algo. Veo que estamos retrasados en tiempo, sin embargo, creo que ese es uno de los principales como puntos que podemos empezar. Bueno, ya estamos viendo, ¿no?, lo que está sucediendo, ¿no? Estamos viendo que se están moviendo diferentes cuestiones en la pandemia, ¿no? Nos estamos encontrando diferentes retos día a día, ¿no? O sea, pérdidas de familiares, cuestiones de salud mental, cuestiones físicas, y simplemente la parte del desconocimiento mismo de lo que está sucediendo en las personas que han tenido propiamente la enfermedad, ¿no? O sea, que han presentado COVID o que han desarrollado, y qué es lo que está sucediendo posterior a esto, ¿no? O sea, cómo la necesidad de diferentes abordajes se está llevando a cabo, ¿no? Diferentes, o sea, comprensión de circunstancias o ¿cómo se dice?, síntomas asociados o consecuencias asociadas a la enfermedad, pues creo que está abriendo una brecha importante de trabajo multi y puede ser hasta transdisciplinaria, ¿no? Porque pues no sabemos qué es lo que realmente sucede en el cuerpo, ¿no?, humano, qué es lo que está sucediendo en la salud mental. En este momento estamos viendo cuestiones de salud mental ya que con diferentes implicaciones, pero también estamos viendo cuestiones sociales importantes, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir con cubrebocas todo el tiempo? No, las vacunas van a servir, no nos van a poner otra vacuna, no, esto va a cambiar nuestra realidad. Entonces, el abordaje de la realidad está cambiando todo el tiempo. Entonces, la realidad es que si no podemos hacer este análisis con estos cambios continuos, pues nos estamos quedando atrás, ¿no? Tenemos que empezar a ver cómo incorporar este pensamiento que transite, ¿no?, desde diferentes áreas para poder explicar la realidad misma, con estas complicaciones y con estos cambios que ni siquiera tenemos, pues ni siquiera control de la misma, ahora más que nunca, creo, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo. Creo que, bueno, hilando un poco lo que está mencionando Ili, es si yo respondería a esta pregunta que bastante, o sea, podría ayudar bastante la transdisciplina a esta parte de investigaciones futuras, totalmente de acuerdo contigo, Julia. Creo que es algo importante y que creo que les mencionaba hace rato, ya se está comenzando a hacer en diversos, a nivel mundial, ya se comienza a hablar sobre ello, ya está también en el terreno también de la educación en algunos lados. En la investigación, como en algunas partes también ya se está empezando a hablar, y creo que la pandemia nos llevaría a hablar de esta parte de complejidad y transdisciplina totalmente, porque al final es un tema que abarca muchas disciplinas, que entrelaza. No solamente están los médicos que están en primera línea, claro, ayudando a la gente, pero también estamos, bueno, nosotros también que somos importantes ahí, la parte social, como decía Ili, bien importante, toda esta interacción y dinámica que obviamente tenemos que participar y no de verlo como algo ajeno o como el médico que lo resuelva, ¿no? O pues es algo sintomático, tiene que ser por ahí. No es eso, simplemente yo creo que tendremos que abrirnos y cambiar nuestra forma de pensamiento para poder hacer investigación bien importante transdisciplinar que nos lleve a debatir este tema de manera más entrelazada, más holística también, porque es un tema de por sí que se está dando en todo el mundo, no es un tema aislado, si nos damos cuenta, y que obviamente nuestras aportaciones nutrirían, favorecerían a esta parte de investigativa. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, chicos, chicas, por esta mesa de diálogo, que sobre todo es bastante ilustrativa de lo que estamos planteando en cada uno de nuestros proyectos de investigación del doctorado. Y bueno,
nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología y el programa de doctorado en Psicología, les queremos otorgar este presente reconocimiento a la doctora Jacqueline Salazar, la doctora Ileana Murguía, la doctora Diana Longo, futuros doctores, maestros todos, maestro José Maya, y al doctor Luis Pérez por su destacada participación en esta mesa de diálogo, investigación transdisciplinar, un camino de retos y decisiones, como parte del 8º coloquio virtual del doctorado en psicología, perspectivas hacia la investigación transdisciplinar. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, un gusto, hasta luego.